Bien, vamos a seguir viendo estos problemas, algunos ejercicios de colisiones y choques, ¿no? Nosotros ya sabemos que hay tres tipos de choques. Los choques elásticos, donde el coeficiente de restitución es igual a 1. Los choques inelásticos, donde su coeficiente de restitución es mayor que 0 pero menor que 1, y los choques plásticos, ¿no? O completamente inelásticos. También en algunos textos se va a encontrar como completamente inelásticos, donde el coeficiente de restitución es 0. Por ejemplo, en esta aplicación 1 nos dice que dos esferas de masas iguales, las masas de estas dos esferas son iguales. La primera se mueve con 1,2 metros por segundo, o sea, este primer móvil, o la primera bolita se mueve con 1,2 metros por segundo. Este es antes del choque. Y hacia la derecha, mientras que la segunda se encuentra en reposo. En este caso, vamos a ver que la velocidad relativa, ¿no?, del móvil 1, vamos a suponer que este es el móvil 1 y este es el móvil 2. Entonces, al chocar, al impactar el móvil 1 al móvil 2, o la esfera 1 a la esfera 2, con la esfera 2, lo que va a hacer es, le va a imprimir movimiento. Esta esfera 2 va a adquirir cierta velocidad y esta esfera 1 va a reducir su velocidad. Entonces, después del choque, B sub 2 va a ser mayor que B sub 1. Muy bien. Acá sabemos que B sub 1, la velocidad 1 antes del choque va a ser mayor que la velocidad B sub 2 antes del choque. Ya. Si en cierto instante chocan elásticamente, ¿qué implica que el choque sea elástico? Significa que E debe ser exactamente igual a 1. Y si E es igual a 1, eso nos indica que este cociente, sabemos que el coeficiente de restitución es igual al cociente de la velocidad relativa, ¿no?, después del choque, o sea, B sub 2 menos B sub 1 sobre la velocidad relativa antes del choque, que sería 1,2 menos 0. 1,2 menos 0. Muy bien. Pero este coeficiente de restitución, al ser elástico, va a ser igual a 1. Entonces, de acá vamos a deducir que la diferencia de estas velocidades después del choque, o sea, B sub 2 menos B sub 1, va a ser igual a 1,2, porque 1,2 menos 0 es 1,2, y por 1 también va a ser igual a 1,2. Eso va a ser la ecuación 1. ¿Y la otra ecuación de dónde lo sacamos? La otra ecuación sale del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Hemos dicho que la cantidad de movimiento se conserva, ya sea en los choques elásticos como en los choques inelásticos o en los choques plásticos. Entonces acá la cantidad de movimiento de todo el sistema, de todo este sistema, la cantidad de movimiento de este sistema antes del choque, o sea, inicial, va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque, ¿no?, final.
y nosotros ya sabemos que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Pero cuando hablamos de sistema, significa que estamos hablando de todo el conjunto, ¿no? De todo el conjunto de las dos esferas. A ver, entonces diríamos la cantidad de movimiento inicial sería la masa. No me dan la masa, pero me dicen que estas esferas tienen la misma masa. Entonces sería la masa por la velocidad 1, que es 1,2. Más la masa de la segunda esfera por la velocidad antes del choque de la segunda esfera, que es 0, y eso va a ser igual a la masa por la velocidad después del choque de la primera esfera y más la masa por la velocidad de la esfera después del choque. 2, la esfera 2. Entonces acá se nos va a simplificar la masa, puesto que tiene el mismo valor en todos los casos. Muy bien, entonces acá solamente me va a quedar 1,2 más 0 y acá B1 más B2. Entonces tenemos B1 más B2, eso va a ser igual a 1,2 más 0, que nos va a quedar también 1,2. Nos va a quedar 1,2. A ver, ya ahí lo tenemos, y es de la ecuación 2. Entonces, si resolvemos estas dos ecuaciones, 1 y 2, entonces vamos acá a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, B2 menos B1 también va a ser igual a 1,2. Entonces vamos a sumar. Al sumar se nos va a simplificar. B1 se va con B1 y vamos a tener B2 más B2 es 2 veces B sub 2 igual 1,2 más 1,2 es 2,4. 2,4. Y acá al resolver esta ecuación vamos a tener que B sub 2 es 1,2 metros por segundo a la menos 1, ¿no? O sobre segundo. Muy bien. Esa sería la velocidad después del choque, ¿de quién? De la bola o de la esfera 2. Muy bien. ¿Y cuál será el valor de B sub 1? Al reemplazar en la segunda ecuación, o también puedo reemplazar en la primera ecuación, vamos a tener que B1 va a ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si B2 es 1,2, ¿no? Acá el sustraendo tendría que ser 0 para que te dé el mismo valor. Entonces, esa velocidad nosotros deducimos que es 0. Y ahí están las dos velocidades, ¿no? Las velocidades de ambos cuerpos. También pudimos haberlo resuelto aplicando simultáneamente el principio de conservación de la cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía cinética. También lo pudimos haber resuelto de la misma manera, puesto que cuando el choque es completamente elástico, se conserva la energía cinética. Muy bien. En el siguiente problema nos dice que se muestran las rapideces en metro por segundo de los cuerpos antes del choque y después del choque. Acá nos piden hallar el coeficiente de restitución. Entonces, acá hay que ver
que acá hay que analizar las velocidades relativas antes y después. La velocidad relativa de 1 respecto a 2 va a ser la diferencia de B1 menos B2. Y esa diferencia sería igual 6 menos 2, 4 metros por segundo. Listo. Y después del choque, ¿qué vamos a tener? Obviamente que este cuerpo choca, lo impulsa, eleva su velocidad, aumenta su velocidad, mientras que esta disminuye. Entonces vamos a tener la velocidad relativa después del choque de 2 respecto a 1, que vendría a ser igual a la velocidad de 2 en 2 después del choque del cuerpo 2 menos la velocidad del cuerpo 1 después del choque. Y esta diferencia sería 3 menos 1, 2 metros por segundo, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros por definición hemos visto que el coeficiente de restitución viene a ser el cociente entre la velocidad relativa después del choque, que sería la velocidad de 2 respecto a 1, sobre la velocidad relativa antes del choque, que sería velocidad de 1 respecto a 2. Este cociente, el numerador ya sabemos que es 2, el denominador nos ha salido 4, al sacar mitades, acá tenemos un medio, y un medio, esta fracción en decimal es 0,5. Y acá hay que resaltar que el coeficiente de restitución es un número adimensional, vale decir que no tiene dimensiones, ¿no? Entonces la alternativa a marcar sería 0,5. Muy bien, ahí teníamos el siguiente ejercicio. A ver, acá tenemos dos esferas, me dice. A ver, vamos a dibujar dos esferitas que viajan con velocidades de 40 y, o sea, acá este vector direccional me indica que se mueve hacia la derecha y positivo. Entonces acá vamos a tener 40 metros por segundo o metros segundo a la menos 1. Es lo mismo. Muy bien. Y la velocidad 2, acá tenemos la segunda esfera. Deben ser esferas similares, ¿no es cierto? Porque no me dan las masas. Ya, muy bien. Vamos a asumir que sean esferas similares, de la misma masa. A ver, ambos tienen la misma, vamos a suponer que tienen la misma masa. Listo, pero este se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 30. Este menos i significa negativo. El negativo me indica que se mueve en el eje negativo de las x. Y sería 30 metros por segundo a la menos 1. Muy bien. Ajá. Impactan inelásticamente, dice. Hallar la velocidad de la primera esfera después del choque. Acá no sabemos, esto ha sido antes del choque, pero después del choque no sabemos qué ha sucedido, ¿no es cierto? A ver, este es antes. Vamos a suponer, obviamente que este lleva mayor velocidad, no lo sabemos qué va a suceder después del choque. A ver,
la parte lógica sería que acá, como lleva mayor velocidad, lo impulse hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá sería la velocidad 1 y acá la velocidad 2. Vamos a ver, si nos sale con signos contrarios, significa de que hemos asumido en direcciones opuestas, ¿no? Los vectores. Este sería después. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué aplicaríamos? Nuevamente, el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, tendríamos que la cantidad de movimiento de todo el sistema al inicio, o sea, antes del choque, sea igual a la cantidad de movimiento después del choque de todo el sistema. Muy bien. Entonces, a ver, acá aplicamos, pues, ¿no? Aplicamos los conceptos. Acá sería, antes del choque, masa por la velocidad por 40. ¿De acuerdo? Ahí está. Más la masa, la velocidad en sentido contrario sería menos 30. Y eso sería igual a la masa por menos V1 más la masa por V2, positivo, ¿no? Hacia la derecha. Acá obviamente se nos va a ir la masa, porque es la misma, ¿no? Entonces, vamos a tener, de acá de esta condición, vamos a tener que 40 menos 30 es 10. Y acá voy a tener V2 menos V1 igual a 10. Y esa sería la primera ecuación. Con los mismos signos debo trabajar el tema del coeficiente de restitución. A ver, hemos visto que el coeficiente de restitución viene a ser, después del choque sería V2 respecto a 1 y antes del choque sería V1 respecto a 2. Muy bien. Entonces acá sería la velocidad 2 menos la velocidad, bueno, V2 está en sentido positivo, menos menos V1, ¿no? Sobre acá V1, que sería 40, menos V2, V2 que sería menos 30. Y esto igual a E, que sería 0,6. O sea, 6 décimos, 3 quintos. Pues no, 0,6 es 3 quintos. A ver, vamos a ver. Acomodando bonito, V2 menos por menos más. V2 más V1 igual 40 más 30 es 70. 40 más 30,
70, porque acá tendría menos por menos más. 70 por 3, 210. Entre 5, 42. Ahí tengo la ecuación 2. Entonces, de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a sacar los valores tanto de B1 como B2. A ver, acá nos salía 10. Muy bien. Al sumar, vamos a tener 2B2 porque se nos va B1, ¿no? Acá, al sumar estos dos, vamos a sumarlo y tendría B2 más B2, 2 veces la velocidad 2 después del choque. B1 se va con B1, positivo con negativo. 42 más 10 es 52. Y al dividir 52 entre 2, obtendríamos que B2 es igual a 26. 26 metros segundo a la menos 1. Las unidades de la velocidad. Y nos ha salido positivo. Quiere decir que hemos asignado el sentido correcto, ¿no? A ver, o lo reemplazamos en 2 o lo reemplazamos en 1 para hallar B1. A ver, vamos a reemplazar acá en 2. 26 que vale B2, ya lo calculamos, más B1, y eso debe ser igual a 42. Despejamos B1. B1 sería igual 42 menos 26, 16. ¿En qué unidades? Como me ha salido positivo, sería I, pues, ¿no? Como vector. Si a mí me pide la velocidad como vector, las alternativas lo tengo como vector. ¿En qué unidades? Metro segundo a la menos 1. Claro, porque nos ha salido en la dirección, ajá, acá sería negativo, ¿no? Menos I, menos 16, porque es hacia la izquierda. Está correctamente asignado, ¿no? Porque los sentidos, porque las velocidades nos han salido positivas, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a este ejercicio, que nos está pidiendo hallar la velocidad, pero ¿de quién? De 1, ¿no es cierto? La velocidad del móvil 1. Muy bien. Continuamos. Una bola de billar, dice, de masa 0,3. Esta bola de 0,3 es de 0,3. Avanza con velocidad v1. Lo alcanza y choca elásticamente a esta bola de 0,5 kilogramos y 10 metros por segundo. Si después del choque la bola queda en... Este es antes del choque. O sea, vamos a ver, esta es la figura antes del choque. Pero después del choque, ¿qué vamos a tener? A ver, vamos a dibujar. Dice, después del choque, la primera bola queda en reposo. Entonces B1 tendrá el valor de... me pide esta velocidad. ¿De acuerdo? Esta velocidad es la que me están pidiendo. Esta velocidad me dan de dato 10 metros por segundo. Esta es incógnita, no parece 1. Vamos a ponerlo bonito la incógnita. Ya. Entonces acá es de 10 metros segundo a la menos 1. La masa 2 es 0,5. La masa 1 es 0,3. Acá vemos que la masa, kilos, pues no kilogramos. Vamos a poner las unidades.
Acá, porque si no nos vamos a confundir. Acá también, kilogramo. A ver, entonces la masa 1 es menos pesada que la masa 2. Entonces esta velocidad tiene que ser mayor para que lo alcance. La velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2. Acá para que lo alcance. ¿No? Tiene que ser mayor. Pues lo va a alcanzar. La velocidad 1 se va a quedar en 0. La velocidad 1 después del choque, vamos a ponerle U1. Después del choque se para, se detiene, pero la otra esferita continúa su movimiento, ¿no? Va a continuar su movimiento con una velocidad U sub 2. ¿No? Y no me dice qué velocidad. Ajá. Dice, a ver, choca elásticamente. O sea, el choque va a ser elástico. Correcto. Si el choque es elástico, significa de que E vale 1, ¿no? Entonces, ya vimos un problema similar anteriormente y vimos que vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿qué vamos a tener? Que la cantidad de movimiento inicial antes del choque, como vector, va a ser igual a la cantidad de movimiento final como vector después del choque. ¿Listo? Entonces, este es antes y acá al pie tenemos después, ¿no? El después del choque. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Antes del choque, no conocemos la velocidad, pero sí conocemos un masa. 0,3 por V1 más, esto es antes del choque, ¿no? Inicialmente. La masa 2 que es 0,5 por la velocidad 2 que es 10 por 10. Listo. Eso va a ser igual a la masa 1 0,3 por 0. Porque se queda, la primera bola se queda detenido. Se detiene inmediatamente, se para, ¿no? En seco. Más la masa 2, 0,5 por la velocidad 0,5 por la velocidad 2 después del choque. Pero a mí me piden solamente V1. Entonces acá voy a todo lo voy a multiplicar por 10 para que acá se haga, estos decimales se conviertan en enteros, ¿no? Pero previamente este valor ya se va, pues. Porque todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces acá tendré 3V1 multiplicado por 10 más, al multiplicar por 10 este se convierte en 5 por 10, 50. Y eso va a ser igual a 0,5 por U2. Pero al multiplicar por 10 acá se convierte en 5. 5 por U2. Ya, ahí tenemos la primera ecuación. Ya, la segunda ecuación, ¿de dónde lo sacamos? Del concepto de coeficiente de restitución, puesto que nos está diciendo que choca elásticamente. O sea, E vale, el choque es elástico. Para choque elásticos, para un choque elástico,
sabemos que E es igual a 1. El coeficiente de restitución es igual a 1. E vendría a ser la velocidad relativa después del choque, U2 menos U1, y respecto a V1 menos V2, la velocidad relativa antes del choque. Y esto va a ser igual a 1, puesto que el choque es elástico. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Esto pasaría a multiplicar. U2 no lo conozco. U1 es 0. Igual. V1 menos V2. V1 tampoco lo conozco. Y menos V2, que sería 10. Listo. Entonces, de acá U2 es V1 menos 10. Y acá lo voy a reemplazar en 1. Al reemplazar en 1, que vamos a tener una ecuación de una sola incógnita, ¿no es cierto? Entonces tendría 3V1 más 50 igual a 5 por U2. U2 es V1 menos 10. Listo. Entonces, acá vamos a resolver esta ecuación, ¿no? 3V1 más 50 es 5V1 menos 50. 5 por 10, 50. Entonces, al resolver esta ecuación, vamos a tener que 2V1 es igual a 100. Y despejando, V1, el 2 pasa a dividir, tendría que la velocidad 1 va a ser 50 metros por segundo, ¿no? Y la alternativa a marcar sería la letra E, ¿no es cierto? La alternativa a marcar sería acá la letra E. Y esta sería la respuesta. Así es, tal como viene en los exámenes de admisión con alternativas. Muy bien. A ver, continuamos. Otro ejercicio nos dice, a ver, dos partículas de 4 kilos, 4 kilogramos y 2 respectivamente se desplazan sobre una superficie sin rozamiento, o sea, acá no hay pérdida por fricción, en sentidos contrarios, con rapideces de 10 y de 2 metros por segundo, respectivamente. Se produce una colisión totalmente inelástica. Dice, totalmente inelástica. Acá me están dando un dato. ¿Qué dato me están dando? Que el coeficiente de restitución va a ser igual a 0, porque el choque ha sido completamente inelástico, ¿no? El choque ha sido completamente inelástico. Entonces, al ser completamente inelástico, ¿qué implica? Que al momento del choque, estas bolas van a quedar pegadas. Estas dos esferitas se van a pegar y las dos van a adquirir la misma velocidad, ¿no? A ver, ahí tenemos las dos bolitas y ambos se van a mover con la misma velocidad. Listo. ¿Cuál es la rapidez? Dice luego de la colisión. ¿Cuál es la rapidez luego de la colisión?
Este es antes del choque y este es después del choque. Acá, este es 4 kilogramos y 2 kilogramos, 6 kilogramos sería, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Que vamos a tener que la cantidad de movimiento al inicio, o sea, antes del choque, va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Listo. Antes del choque tendría 4 por 10 positivo, ¿no es cierto? A ver, acá hay que tener bastante cuidado con los signos. 4 por 10 más de la segunda esfera sería 2 por menos 2, porque la velocidad está yéndose a la izquierda. Esto es antes del choque. Y después del choque, como quedan pegados, la masa total sería 6 por la velocidad v. A ver, acá vamos a tener 4 por 10, 40, menos 2 por 2, 4, igual a 6v. 40 menos 4 es 36. Dividiendo 36 entre 6, la velocidad sería 6 metros por segundo. A ver, acá hay tal vez una explicación adicional para que quede más claramente entendible, que si el choque es inelástico, hemos visto que el coeficiente de restitución es la diferencia de las dos velocidades después del choque sobre la diferencia de las velocidades antes del choque. Esto, hemos visto que esta diferencia no va a ser 0. El cociente es 0. Para que este cociente sea 0, significa que el numerador debe ser 0, o sea, U2 menos U1 debe ser igual a 0. ¿Y qué implicaría esto? Que U2 tiene que ser igual a U1. Por esa razón es que cuando el choque es inelástico o plástico, quedan pegados y ambos adquieren la misma velocidad, ¿no? Y en este caso, esa velocidad nosotros le hemos llamado V minúscula, ¿no? Listo. Muy bien. Otro problema similar. Acá, este es un problema de la UNI del año 2016. Dos cuerpos idénticos, dice, de 1 kilogramo. Cada uno tiene 1 kilogramo. Acá, 1 kilo. Acá también va a tener 1 kilogramo. Ya se desplazan en direcciones opuestas sobre una superficie lisa. Esta superficie es lisa. Uno va a 2 metros por segundo y el otro a 4 metros por segundo. Direcciones opuestas, dice. O sea, acá la más chiquita, 2 metros por segundo. Y este, 4 metros por segundo. El hecho de que este vaya a mayor velocidad y dice que el choque se produce de manera plástica, o sea, es similar al problema anterior,
quiere decir que ambos después del choque van a quedar pegados, ¿no? Y la masa a considerar va a ser la masa total, o sea, acá en este caso 2 kilogramos. Y obviamente como lleva mayor velocidad, le va a imprimir una velocidad hacia la izquierda. Esa velocidad creo que es la que nos piden, ¿no? O bueno, a ver, vamos a ver. Nuevamente aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? A ver, aplicamos el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Muy bien. Entonces, nuevamente la misma teoría, la cantidad de movimiento antes del choque como vector, porque la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial inicial, esa va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque, pero ya sabemos que esto se aplica a todo el sistema, antes y después. Antes del choque, ¿qué tenemos? Antes del choque tenemos la cantidad de movimiento, vendría a ser la masa por la velocidad. O sea, 1 por 2. Y el 2 positivo porque va en el sentido positivo del eje de las X. Más, estamos hablando de antes del choque, la masa 1 por la velocidad que es menos 4. Y eso debe ser igual, como el choque es plástico, esto, la masa va a ser la suma de las dos, o sea, 1 más 1, 2 kilogramos, y la velocidad va a ser menos v. Es la que estoy intuyendo que se va a mover hacia la izquierda. Muy bien. Entonces acá voy a tener 2 menos 4, más por menos menos, nos quedaría menos 2, igual a menos 2b. Resolviendo esto, b me va a salir 1 metro por segundo de velocidad, ¿no? Positivo, menos entre menos más. 1 metro listo. Esa fue la velocidad. Esa es la velocidad. Muy bien, pero no me pide eso. Me dice cuál fue la pérdida de energía. A ver, vamos a ver cuál es la energía cinética inicial. Energía cinética inicial. La energía cinética inicial sería 1 medio de todo el sistema, ¿no? 1 medio de la masa, en este caso la masa es 1 kilogramo, por la velocidad, acá es 2 al cuadrado, ¿no? Este es antes del choque, ¿no es cierto? Antes del choque, perdón, antes del choque es 2, más la energía cinética del segundo cuerpo, la masa también es 1, y la velocidad es 4 al cuadrado. A ver, 4 al cuadrado es 16, más 4, 20, entre 2, 10. Es 10 joules. Bien. Y la energía cinética final, sería igual 1 medio de la masa, pero en este caso, como el choque ha sido plástico, quedan pegadas las dos bolas. La masa sería la masa total, los dos cuerpos, perdón. La masa total sería la suma, 1 más 1, 2, y la velocidad es la que hemos calculado, ¿no? 1 al cuadrado. Y esto nos daría como resultado esta energía cinética final
Este 2 se va con este 2 y 1 al cuadrado es 1. 1 joule. Entonces, obviamente que acá ha habido una pérdida de energía. La pérdida de energía vendría a ser, ¿no?, el calor liberado, ¿no? Se libera debido al choque, se desprende calor, ¿no? Toda la energía cinética inicial que llevaba los cuerpos, al chocar se libera en forma de calor y solamente deja 1 joule de energía, ¿no? Entonces, acá, la pérdida de energía sería igual a ¿qué? Vamos a ver, la pérdida de energía va a ser igual a la pérdida, o sea, el delta de E, ¿no? Es el cambio de energía, sería 10, que era la energía inicial, menos 1, que es la energía final. Delta de E sería 10 menos 1, 9 joules. ¿No es cierto? Ahí está. Y esa es la respuesta. Entonces la alternativa que yo marcaría acá sería la D, ¿no?, en este examen de la universidad. Muy bien. Un último ejercicio nos dice que esta pelota, una pelota cae desde 16 metros de altura y rebota. El primer rebote choca contra el piso, rebota, ¿no?, hace el rebote, alcanza una altura de 4 metros, nuevamente cae, choca contra el piso, hace el rebote y me pide hallar esta altura. Entonces, como estamos viendo que hay pérdida de altura, esta altura se pierde por liberación de calor. Y si se libera de calor, quiere decir o que el choque es inelástico o es plástico. Pero obviamente que acá no, la bola no se queda, la pelota no se queda pegada en el piso. Acá el sistema es sistema pelota-piso. El sistema es pelota-piso. ¿Con quién choca la pelota? Con el piso. Entonces el sistema viene a ser pelota-piso. Muy bien. Entonces, acá nosotros en la caída vamos a utilizar los conceptos de la caída libre. Y acá vamos a recordar de esta relación, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. En la caída, en el tramo de bajada, es positivo, es acelerado y tendría más 2 veces la gravedad por la altura. Pero acá la pelota está cayendo, o sea, acá la velocidad inicial es 0. Acá porque la pelota se deja caer desde el reposo. Entonces, ¿qué implicaría? Que esta velocidad es nula, es 0. Entonces la velocidad acá en este punto, antes del choque, antes de que choque, esa velocidad sería igual, este cuadrado pasa como raíz, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. En este caso la altura es 16. Eso yo lo he aplicado para hallar la velocidad antes del choque. Entonces vamos a acotar acá. Antes del choque, vamos a tener, a ver, la velocidad del primer cuerpo, o sea, en el sistema, la velocidad del primer cuerpo es esta de acá. Y la velocidad del segundo cuerpo sería la velocidad del piso, del suelo. Y el suelo no se mueve. Entonces, esa velocidad sería igual a
igual a 0. Entonces, acá, cuando rebota, sale con una... Acá llega, antes del choque llega con esta velocidad v, pero choca y sale, se eleva con una velocidad u, ¿no? Distinta, debido a que ha perdido energía. Sale con esta velocidad u, alcanza una altura de 4 metros, por caída libre sabemos que va a llegar nuevamente con esta misma velocidad, va a llegar acá, ¿no? Porque las velocidades en niveles iguales son iguales de acuerdo a los conceptos de la caída libre. Entonces acá va a llegar nuevamente con u, choca, pierde energía, sale con una velocidad u', vamos a poner u', distinta a esta de acá, menor obviamente, por eso hace que alcance menos altura, y al retornar aquí nuevamente va a llegar con u'. Entonces, a ver, vamos a analizar. Lo primero que vamos a calcular acá sería el coeficiente de restitución. A ver, ¿cómo calcularíamos el coeficiente de restitución? Después, acá esto es antes del choque. Después del choque, ¿qué va a suceder? En el primer impacto, después del choque, estamos hablando del primer impacto, o sea, acá, en este punto. Después del choque vamos a tener que u, la velocidad de la pelota va a ser u, correcto, la velocidad de la pelota, y la velocidad del suelo, nuevamente, del suelo va a ser 0. Muy bien, entonces quiere decir que el coeficiente de restitución va a ser la velocidad relativa después del choque, o sea, u menos 0, u, sobre la velocidad relativa antes del choque, que sería esta velocidad, ya que le vamos a poner v, menos 0, ¿no? Sobre v. Listo. Ahí tenemos ese valor. Ajá. Pero ¿cómo lo calculamos? A ver, ¿cómo calcularíamos? Solamente conocemos v. Ajá, para eso me dan el otro dato, ¿ve? En el otro dato es similar, ¿ve? Observe. Este sale con velocidad u. Acá, este u va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por g y h, pero la altura que alcanza acá es 4. Y ya tenemos, con eso ya calculamos el coeficiente de restitución. ¿Por qué? Porque e va a ser igual a la raíz cuadrada de 2g por 4 sobre la velocidad v, ¿no? Que sería raíz cuadrada de 2g por 16. Listo. Acá, como están afectados de la misma raíz, 2g se va con 2g y me queda la raíz de 4 sobre 16. Cuarta de 4, 1, cuarta de 16, 4. Raíz cuadrada de un cuarto, 1/2. El coeficiente de restitución es 0,5. Pero eso no me está pidiendo. No me pide ese valor. ¿No? Lo hemos calculado porque nos va a servir para el siguiente paso. Entonces, acá ya estamos en este tramo, ¿no? Entonces la velocidad de salida u',
va a ser igual a E por la velocidad U. Por U. A ver. Y este U', igual que acá, va a ser igual, eso va a ser igual aquí, a la raíz cuadrada, porque es una velocidad, de 2 veces la gravedad. Y este U de acá es, a ver, este U' va a ser E por U, correcto, pero U' va a ser igual a 2G por la altura que me están pidiendo, 2 veces la gravedad por la altura que nos están pidiendo. Muy bien. Entonces, a ver, acá vamos a tener, este E es un medio, o 0,5. Este U, ya lo hemos calculado, es raíz de 2G por 4. Y eso va a ser exactamente igual a raíz de 2G por H, que es la incógnita, ¿no? Lo que nos pide H. Muy bien, acá todo lo vamos a elevar al cuadrado para eliminar la raíz. Un medio al cuadrado es un cuarto, correcto. Y acá al elevar esto al cuadrado vamos a tener 2G por 4. 2G por 4. Y esto al elevarlo al cuadrado vamos a tener 2G por H. ¿Qué se nos va? Se nos van los 4 en el numerador con el denominador, 2G en el primer miembro, 2G en el segundo miembro, y de acá resulta que H va a ser igual a 1 metro. Solamente me queda uno, ¿no? 1 metro. Y cumple, ¿no es cierto? Que esta altura tiene que ser menor que 4 porque ha perdido energía acá. Y esa es la forma como se resuelve estos tipos de ejercicios con choques y colisiones.